Buenas noches, que Dios les bendiga nuevamente. Estamos aquí en su programa. Aquí oramos por ti todos los miércoles de 8 a 9 de la noche a través de Superativa RD, tan activa como tú. Bendecimos el nombre de Jesús por estar nuevamente trayendo una palabra. Bendito sea Dios. En esta noche vamos a estar tratando el tema, la oración en el hogar. Bendito sea Dios. Vamos a orar para presentar este tiempo a Dios. Y la base bíblica se encuentra en Mateo 18, del 19 al 20. Así que usted lo puede buscar y me puede acompañar a leer estos versos de la palabra de Dios. El tema es la oración en el hogar. Bendito sea Dios. Oremos. Padre celestial que moras en gloria. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Dios, sobre nuestras vidas, Señor. Aleluya, presentamos este tiempo, Dios, para que las palabras, Señor, que salgan de mi boca, Señor, sean para edificación y vida eterna y restauración en el nombre de Jesús. Derrama tu poder y tu gloria, Señor, sobre cada vida, Padre amado, sobre las naciones, Dios, que tu misericordia siga, aleluya, cubriéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Leemos el texto bíblico en Mateo 18, del 19 al 20. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dicen así: Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por tu palabra. Añade bendiciones a ella en el nombre de Jesús. Aquí en el libro de Mateo es un verso que está muy claro. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, todo lo que pidieran será hecho por nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios, porque donde están dos o más reunidos en el nombre de Jesús, allí está la presencia de Dios. Y qué bueno es cuando la familia decide servir a Dios, cuando una familia toma tiempo para orar, para leer la palabra de Dios y estudiarla. La oración y la lectura de la palabra trae bendición a la familia. Bendito sea Dios. Y Dios se maravilla cuando nos reunimos en familia a orar, a ayunar, al estudio de la palabra. Dice su palabra que allí está la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. En este mes, aleluya, se celebra lo que es el mes de la familia. Y en esta noche yo quiero que usted, como miembro de su familia, tome un tiempo para Dios. No simplemente porque se celebra en este mes, el mes de la familia, porque todos los días son de la familia. Pero quiero que tome esta iniciativa de tomar un tiempo de oración en familia. Esto es maravilloso cuando lo hacemos en devoción a nuestro Padre Celestial. Dios se maravilla de esto. Entonces, si usted no ha acostumbrado a orar en familia, empiece a hacer un culto familiar. Si no conoce mucho de la palabra, por lo menos lea la Biblia y empiece a orar unidos en oración. Que si nos ponemos de acuerdo, dice su palabra, que si se ponen de acuerdo dos o tres
y piden al Padre Celestial, se unen ahí en oración, ahí está la presencia de Dios y su palabra dice que Dios le va a responder. En el versículo que acabamos de leer, bendito sea Dios, en este pasaje Jesús enseña a su discípulo el valor de la unidad y la oración en conjunto. No se trata solo de orar individualmente, porque a veces oramos de manera individual, pero Dios se agrada más cuando nos unimos, como dice el verso bíblico, cuando hay dos o más o tres reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Usted como familia, si usted ora de manera individual, busque hacerlo en conjunto con los demás miembros de su familia. Sino de ponerse de acuerdo en fe y propósito buscando la voluntad de Dios. Cuando nos unimos con fe y con propósito buscando que la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, Jesús muestra cuando las personas oran con un mismo corazón y un mismo sentir, sin egoísmo, sin división, el poder de la oración aumenta. En la familia esto significa armonía con fe en Dios. La fe de la familia aumenta. Hay armonía, hay paz, hay gozo. Y cuando se refiere a la palabra que dice, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto significa que Dios concederá todo lo que se pida, sino que Dios responde la oración que está alineada a su voluntad. Porque podemos pedir muchas cosas, pero lo que nosotros pedimos tiene que estar alineado al propósito y la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo sé qué es lo que cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, cuando yo tomo ese tiempo de oración y abro mi corazón y me conecto a la presencia de Dios y dejo que sea Dios quien traiga a mi mente las cosas por las cuales yo voy a orar. No voy a orar de una manera egoísta, nada más centrándome en mí misma, sino cuando escucho la voz de Dios a través del Espíritu Santo que dirige este tiempo de oración. Pero cuando nosotros vamos a tomar un tiempo de oración y lo hacemos de una forma egoísta, centrada nada más en nosotros mismos, que no está alineada a la voluntad de Dios, Dios no va a responder esa oración. Todas las oraciones que hacemos tienen que estar alineadas al propósito y la voluntad de Dios. Porque si no, Dios no va a obrar. Porque hay gente que se inclinan ante Dios a pedir cosas que van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y usted dirá, ¿pero qué cosas? Hay muchas cosas que a veces la gente la pide, a veces hay gente que pide el mal para los demás. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? Que usted en su oración le pida a Dios una petición para una persona en mal. Dios no va a escuchar esa oración. Si las peticiones muchísimas veces están en contra de lo que establecen los principios bíblicos. Si usted pide, vamos a decir, algo negativo, algo que es de maldad, que son cosas que van, o algunas obras de la tiniebla, pues Dios de eso no se agrada. Bendito sea Dios. Pero toda oración tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios, porque muchas veces pedimos cosas que son para nuestro bien, pero que uno entiende
que es para nuestro bien, pero Dios es quien conoce nuestro futuro, Dios es quien conoce el mañana. Y muchas veces podemos pedir cosas que para nosotros pueden parecer buenas, pero no están en el propósito ni el plan de Dios. Dios tampoco va a responder de acuerdo a la voluntad mía, sino a la voluntad de Él. Por eso es que cuando nos inclinamos a orar, no simplemente debemos empezar a pedir como descontroladamente, sino tomar un tiempo de meditación y ver qué es lo que Dios quiere que yo ore en ese momento. Y cuando lo hacemos así, estamos buscando que la dirección de Dios. Pero a veces oramos nada más centrado en las cosas que a nosotros nos benefician como persona. Nos olvidamos de los demás. Y es bueno, la Biblia dice que debemos orar uno por los otros. Bendito sea Dios. Entonces, cuando una familia ora unida por amor, paz, dirección, sanidad, Dios escucha, actúa según lo que sea mejor. Lo que Dios entienda que a nosotros nos conviene y nos favorece. A veces hay gente que se desespera porque lleva años pidiéndole a Dios algo y eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Muchas veces porque no está en los propósitos ni en la voluntad de Dios, y muchas veces tampoco sucede en el tiempo que nosotros queremos que suceda, sino que Dios responde en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Porque a veces, vamos a poner un ejemplo, a veces usted puede quererse comprar un par de zapatos y cada vez que tiene el dinero, vamos a decir, tiene que invertirlo en otra cosa. ¿Y qué pasa? Que luego alguien le regala a usted un par de zapatos. Pero en el momento que usted tenía el dinero para comprar los zapatos y se le presentó un evento más importante, usted tal vez no se siente bien. Pero muchas veces, porque me ha pasado cosas que yo he querido comprar, que en el momento no la compro por X razón. Y luego me la regalan. Y cuando me la regalan, yo digo gracias Señor, porque ya no tuve que gastar ese dinero en eso que yo necesitaba, porque alguien me lo regaló. Para que ustedes vean cómo actúa el Señor. A veces no queremos desesperar con las peticiones que tenemos delante de Dios, pero Él sabe lo que te conviene en el tiempo, no en el tiempo de nosotros, sino en el tiempo de Él, porque las obras de Dios son perfectas. Bendito sea el Señor. Y su palabra dice que Él tiene pensamiento de bien para con nosotros, no de mal. Aleluya. Hay gente a veces que forza las cosas, y cuando se forza las cosas que usted la obliga a que sucedan, no le salen bien ni le va bien. ¿Por qué? Porque eso que usted está pidiendo o eso que usted quiere no está alineado al propósito y la voluntad de Dios. Y no va a haber éxito, no va a haber paz, no va a haber armonía. Bendito sea el Señor. Una familia que ora unida permanece unida. La oración familiar trae dirección y fortaleza espiritual. Cuando los miembros del hogar se unen a buscar a Dios, Él se manifiesta con su amor y su poder. Bendito sea el nombre del Señor. Este verso bíblico nos recuerda que la presencia de Dios no depende del lugar, sino de la unión y de la fe.
Cada vez que una familia ora junta, Jesús está ahí, escuchando y fortalece su vida espiritual. Muchas veces hay algún miembro de la familia que pasa situaciones difíciles y cuando nos unimos a orar, pues esa persona recibe paz, recibe aliento. Pero ¿quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿Por medio de qué? De la oración unida de la familia. Ore por su familia, bendito sea Dios, y háganlo juntos. Bendito sea el Señor. La oración en el hogar es algo que debemos de cultivar en todo tiempo, no simplemente porque haya situaciones en el hogar, sino porque sea una vida de devoción a Dios, de mantener esa paz, esa armonía dentro de la familia. Cuando una familia no ora, las cosas no marchan bien. Bendito sea Dios. Por eso debemos de poner a Dios como nuestro centro, como el centro de nuestra familia, de nuestro hogar. La oración en la mañana, la oración en la tarde, la noche. Pero tome un tiempo para orar en familia, que ahí hay bendición. Dios bendice. Pero siempre debemos de dejarnos dirigir por Dios y dar gracias en todo tiempo. Si usted empieza a poner esto en práctica, usted va a ver los resultados que van a ver en su familia. Claro está, si oramos con fe, porque hay gente que ora, toma un tiempo de oración, pero cuando se para de orar, todo lo que pidió, todo ese tiempo que duró ahí orando, después lo ve como algo imposible que suceda, porque no tiene fe muchas veces. Pero también está lo que le dije hace un momento, si está alineado a los planes y a la voluntad de Dios. Pero no debemos de desmayar nunca en la oración. Orar también por las demás familias de la tierra. Hoy en día la familia tiene mucha carencia de valores, de vida espiritual, porque no se está cultivando. La mayoría de las familias no están cultivando valores cristianos en sus hijos, ni ningún tipo de valor. Y esto tiene que llamarnos a nosotros a la reflexión de que hay que inculcar valores en nuestros hijos. Aleluya, porque instruirlo en la palabra de Dios. Este versículo bíblico nos recuerda que la presencia de Dios no depende del lugar, sino de la unión y de la fe. Cada vez que nos unimos con un propósito, Dios obra de una manera especial. Pero sobre todo cuando se ora en unión hay paz, hay gozo, hay bendición, hay salud. A veces hay miembros de familia que se enferman y si se unen en oración a orar por la salud de ese miembro de la familia, pues Dios obra. Pero a veces no ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, sino que ponemos las cosas seculares. Y Dios es todo
poderoso. Dios puede resolver cualquier situación que tengamos en nuestras vidas de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Bendito sea el Señor. Así que yo le invito a tomar tiempo para orar. Hágalo aunque sea una vez al día, hágalo aunque sea una vez a la semana, pero tome tiempo para orar con su familia y hágalo de una manera colectiva. Ores por las peticiones también de los demás, porque a veces cuando nosotros nos ponemos a orar y dejamos que el Espíritu Santo nos dirija en ese tiempo de oración, pues muchas veces Dios trae a nuestra mente orar por personas que uno ni siquiera se imaginaba que se iba a recordar de esa persona en ese momento. Personas que a veces tenemos tiempo que ni siquiera hablamos, y cuando vamos a ese tiempo de oración, pues Dios trae a nuestra mente esa persona para que nosotros estemos intercediendo de una manera poderosa. Yo recuerdo en una ocasión, yo estaba en la iglesia, en el culto de oración, y mientras yo oraba, pues así me llegó como ese pensamiento de orar por uno de mis hermanos. Y justamente en ese tiempo, en esa hora que yo estaba orando, mi hermano estuvo a punto de sufrir un accidente. Bendito sea Dios. Que cuando él me lo comentó, yo dije, wow, pero justamente en esa misma hora yo estaba orando por ti. Eso es para que ustedes vean cómo la bendición que trae Dios a nuestras vidas cuando nosotros hacemos un tiempo de oración, que nos dejamos dirigir por Él. Y he tenido muchísimas experiencias de que Dios me trae a la mente orar por personas que yo conozco, que en el momento que estoy orando están en situaciones difíciles, y Dios permite que estas personas le comenten a uno de su situación, y para mí ha sido muy sorprendente cuando uno se entera que la persona le comenta, mira, tú no sabes que me pasó tal y tal cosa, o estuve a punto de X situación, y tú dices, wow, pero yo estaba en ese tiempo, ese día, orando por ti. Y qué bueno es cuando nos dejamos dirigir por Dios, no simplemente arrodillarnos a orar por pedir por nuestras peticiones, por nuestro deleite, por las cosas que a nosotros nos parecen buenas para nosotros, sino cuando tomamos este tiempo para orar por las cosas que Dios quiere que nosotros estemos intercediendo en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios es quien conoce, es quien sabe lo que está pasando en cada momento, lo que puede suceder, y siempre la oración intercesora por los demás es muy poderosa. Bendito sea Dios. Así que yo te invito no simplemente a orar por ti o por tu familia, sino que aparte de orar por tu familia, tú ores por otra familia. Bendito sea el Señor. Y si cada uno de nosotros ora por su familia y ora por otra familia, pues seremos bendecidos. Pero la mayoría de veces nos concentramos mucho en nosotros mismos, y eso no es lo que Dios quiere, sino, como dice su palabra, orar uno por los otros. Bendito sea Dios. Así que cuando nosotros nos interesamos por los demás, Dios se interesa por nosotros, porque está mirando que nosotros estamos siendo ¿qué? Es generoso a través de la oración. Nosotros estamos
intercediendo por la vida de los demás, y eso es de mucho valor para Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y desde hoy empieza a orar por tu familia. Nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a estar orando por las familias de la tierra. Y así usted también me acompaña en su casa a orar por una familia, puede ser por la familia de un vecino, una vecina, pero vamos a hacerlo en cadena. Cada uno ora por una familia diferente, así que regresamos en breve.